La Biblia habla en la carta de Judas sobre una misteriosa historia que ha servido de gran controversia y debate entre muchos cristianos. Y se trata del momento cuando, justo después de la muerte de Moisés en el monte Nebo, Satanás y el arcángel Miguel tuvieron una gran batalla por el cuerpo de Moisés. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Satanás peleó por el cuerpo de Moisés? ¿Cuál sería la verdadera intención con su cuerpo? En este vídeo te vamos a dar la respuesta a ese gran misterio y explicaremos lo que parece ser el plan secreto que tenía Satanás con el cuerpo de Moisés y que ha permanecido oculto para muchos cristianos hasta el día de hoy. Pero les cuento que también voy a aprovechar el tema para desenmascarar completamente una de las falsas doctrinas más peligrosas que han estado sonando en el ámbito cristiano desde hace ya algún tiempo. Así que te voy a animar a que te suscribas al canal si no lo has hecho y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si deseas apoyar nuestro ministerio, lo puedes hacer dejando un fuerte like a este vídeo para que más personas lo puedan ver. Muy bien, como ustedes saben, Moisés fue un profeta de Dios singular que, bajo el poder del Señor, sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto, donde estuvieron en esclavitud por 430 años, y los condujo por el desierto unos 40 años camino a la tierra prometida, el lugar que Dios le había prometido a la nación de Israel desde siglos atrás. No obstante, es curioso que justo antes de entrar a la tierra prometida, Dios no le permitió a Moisés entrar a ella debido a su pecado en las aguas de Meriba de Cades, donde Moisés no santificó al Señor en medio de los hijos de Israel, pues no le habló a la peña como Dios le había mandado, sino que la golpeó. Y por ese motivo no pudo entrar en la tierra prometida. Aún así, Dios le permitió ver desde el monte Nebo la tierra que poseería Israel, no para avergonzarlo por lo que se habría de perder, por decirlo así, sino para mostrarle la fidelidad divina y que él sí iba a cumplir su palabra de introducirles a la tierra a pesar de los errores de Moisés como líder y de la rebeldía que tuvo el pueblo en ciertos momentos. Y fue ahí en el monte Nebo, bajo fianza divina, que Moisés subió y murió. Deuteronomio 34 dice textualmente, «Así murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy». Ahora bien, la gran controversia viene porque en la carta de Judas se nos habla de una batalla espiritual que ocurrió ahí mismo, en el lugar donde murió Moisés y que Deuteronomio no registró. El pasaje dice textualmente, «Pero el arcángel Miguel contendía con él, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda». Al analizar este versículo, todo indica que cuando Moisés murió, Satanás quiso tomar el cuerpo de Moisés, pero el arcángel Miguel, ese ser de tanta fuerza y encargado de la protección de la nación de Israel, peleó contra Satanás para que eso no sucediera. Uno de los primeros aspectos que tenemos que considerar es que esta historia es absolutamente real. Algunos han argumentado que puede que esta historia no fuera cierta, pues fue tomada por Judas aparentemente de alguna procedencia apócrifa o sin aprobación canónica. Pero creemos que el hecho de que el Espíritu Santo permitiera que se escribiera ese versículo alusivo a dicha historia significa que es real, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No obstante, debemos aclarar también que el hecho de que Judas citara alguna historia de algún libro no inspirado no le da validez a tal libro como inspirado o merecedor de estar en él, ni él tampoco hace alusión a algunos de aquellos libros como canónicos. Sencillamente, Judas tenía en su tiempo acceso a ciertos libros que, aunque no eran inspirados, eran parte de la tradición hebrea, libros donde había historias reales y también alguna enseñanza falsa. En fin, todo indica que la historia que cita Judas fue cierta. Ahora bien, la gran pregunta que envuelve ese versículo tan misterioso es, ¿por qué quería Satanás el cuerpo de Moisés? ¿Qué intención habría detrás de aquel plan? Para intentar responder a esta pregunta, lo primero que hay que aclarar es que la Biblia no dice textualmente el motivo. Siempre hago mucho énfasis en Vivir 10 cuando trato temas como este, que debemos tener mucho cuidado con añadirle cosas a la Biblia que ésta no dice.
Debemos hacer una diferencia clara entre lo que la Biblia dice textualmente y lo que puede ser una deducción personal de lo que la Biblia dice. Y es por esto que, como la Biblia no dice textualmente la respuesta a esta gran pregunta, no podemos decir que la Biblia dice tal cosa. No obstante, lo que sí podemos hacer en misterios como estos es dar nuestra opinión de cuál creemos que pudiera ser la respuesta, eso sí, usando obviamente la Biblia, la palabra de Dios, como base. Y bien, dicho esto, permíteme darle las dos teorías más comunes sobre la razón por la cual Satanás intentó llevarse el cuerpo de Moisés, y les adelanto que la segunda es la que yo creo que es la correcta. Primeramente, están aquellos que dicen que Satanás se quiso quedar con el cuerpo de Moisés para evitar su resurrección, usando el argumento de que Moisés había pecado. Así que, según ellos, el propósito de Satanás era evitar que Moisés pudiera resucitar. Ese argumento o teoría creo que carece de fundamento, porque en primer lugar, Satanás, más allá de intentar llevarse el cuerpo de alguien, lo que intenta principalmente es llevarse el alma al infierno. En realidad, el cuerpo sin el espíritu nada es, como dice Santiago. En segundo lugar, los que dicen que Satanás quería el cuerpo para evitar la resurrección de Moisés ignoran que el destino que tenga el cuerpo muerto de algún creyente no afecta para nada el poder de Dios para resucitarle. Cuando Cristo venga en las nubes, los cuerpos de los santos serán resucitados, y al oír la voz de Cristo recibirán vida y serán transformados, sin importar si los tales quedaron en lo profundo del mar o quemados en una hoguera. El poder de Dios es suficiente para hacer un cuerpo nuevo de la nada, y por esto creemos que carece de fundamento esa teoría. Les recomiendo a aquellos que piensan de esa manera que miren luego el vídeo que hice sobre la cremación de los cuerpos, para que aprendan más sobre este tema tan interesante. Pero el otro problema que yo encuentro con esta teoría que enseña que Satanás quería el cuerpo de Moisés para que no resucitara, es que detrás de eso hay otro error doctrinal más. Porque algunos de los maestros que enseñan esta teoría lo hacen así porque creen también que Moisés resucitó ese mismo día de su muerte y ascendió al cielo. Hablo en específico de una señora que, hace 2 siglos aproximadamente, basándose en algunas falsas profecías sobre el advenimiento de Cristo, fundó su propio movimiento, enseñando ciertas cosas heréticas. Y fue ella quien predicó la teoría de que Moisés resucitó justo después de su muerte y que Dios lo llevó al cielo resucitado y con un cuerpo glorificado. Eso obviamente es una herejía porque la Biblia no dice eso ni da pie para creer semejante barbaridad. Más bien, la Biblia da evidencia de lo contrario, porque la palabra de Dios en Deuteronomio 34:6 dice que Dios mismo enterró a Moisés en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Por favor, note que la Biblia dice textualmente que Dios enterró a Moisés en un lugar que nadie supo, e incluso el que terminó de escribir el libro de Deuteronomio, quizás años después de aquel evento, dice que todavía hasta ese momento nadie conocía dónde Moisés fue sepultado, lo cual da a entender que Dios lo sepultó. Si lo sepultó es porque no lo resucitó en el momento, y también se sabía en esa época que él estaba sepultado en un lugar donde nadie sabía, y no se creía en ese tiempo la barbaridad que salió hace algunos siglos de que Dios hubiera resucitado a Moisés luego de su muerte. Ahora bien, ¿sabe usted por qué se creó esa teoría de que Moisés resucitó ese mismo día de su muerte? Porque esa señora también creía en otra herejía más y es la doctrina de la inmortalidad del alma, es decir, que cuando un creyente muere, su alma va directamente al cielo y goza con Cristo allá, en lugar de estar esperando el día de la resurrección. De manera que, como ella creía en esa falsa doctrina, tuvo que decir que Moisés resucitó y se fue al cielo para justificar que luego Moisés aparece vivo junto con Elías en la transfiguración, a la par con Jesús. Pero también esa teoría de la resurrección el mismo día de la muerte carece de base bíblica, porque sabemos que cuando Cristo vuelva, Él sí va a levantar a Moisés junto con los demás santos que murieron en Cristo, como dice la Biblia textualmente. Así que, en resumen, esa teoría de que Satanás quería impedir la resurrección del cuerpo de Moisés, además de estar fundamentada en la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, que es una doctrina griega y no bíblica, carece de base lógica y escritural.
La otra teoría, y la que yo creo que es la correcta, es que Satanás quiso quedarse con el cuerpo de Moisés para convertirlo en un ídolo y de esa manera lograr que el pueblo de Israel se inclinara a adorar la imagen de Moisés como si fuera un dios. Les recuerdo que el pueblo de Israel había traído consigo desde Egipto algunas costumbres paganas que les hacían caer en idolatría, y de hecho, tiempo después de la muerte de Moisés, este mismo pueblo empezó a adorar a una serpiente de bronce a la que llamaban Neustán, porque les había sanado en el desierto. En otras palabras, el pueblo tenía una fuerte tendencia a la idolatría, porque hasta los tiempos de Cristo los judíos decían que eran discípulos de Moisés, más que de Dios. Entonces, viendo esa tendencia idolátrica del pueblo y sabiendo que Satanás también la conocía, no me cabe la menor duda de que Satanás quería hacer del cuerpo de Moisés un ídolo para que todo Israel le adorara. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿y para qué querría Satanás que adoraran a Moisés si Moisés fue un hombre de Dios? Bueno, el diablo no tiene problemas con que la gente adore imágenes o cuerpos de hombres santos, siempre y cuando tales personas no adoren al Dios verdadero como se debe y a la verdad. Por ejemplo, en la actualidad, algunos sectores del cristianismo han hecho imágenes de hombres santos y hasta han encontrado sus cuerpos y los han puesto en exhibición y la gente les ora, cuando la Biblia es muy clara al decir que solo a Dios se le debe adorar y orar. Al final, Satanás quiere que la gente deje de adorar a Dios para adorar a las criaturas, como el apóstol Pablo lo dijo en su carta a los romanos. Y de hecho, muchos católicos adoran imágenes de santos muertos y sus cuerpos o partes de ellos también, y Satanás es quien está detrás de todo eso, porque ese ha sido siempre uno de sus planes desde los tiempos de Moisés. Por eso Dios, en su sabiduría, no permitió que nadie supiera dónde Moisés fue sepultado, y envió a su ángel para disputarse el cuerpo con Satanás y que nadie supiera dónde se hallaba el cuerpo de Moisés. Estoy convencido de que Satanás sabía que si lograba poseer el cuerpo de Moisés, el pueblo de Israel iba a caer en idolatría adorándole como un dios. Mis hermanos, en la actualidad Satanás está usando las mismas artimañas, haciendo que millones de personas adorando imágenes de hombres santos y mujeres santas, algo que Dios aborrece. En este punto, es importante profundizar en la cuestión de la idolatría y cómo Satanás, a lo largo de la historia, ha utilizado tácticas similares para desviar a los fieles del verdadero culto a Dios. La adoración de imágenes, reliquias y personas santas ha sido una constante trampa tendida por el enemigo, y la Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de la idolatría. Desde el principio, Dios dejó en claro su postura sobre la adoración exclusiva a Él. En los 10 mandamientos, entregados a Moisés en el monte Sinaí, se nos dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta advertencia es clara y contundente. Dios no tolera la adoración de imágenes, ya sean de hombres, mujeres, animales o cualquier otra cosa creada. Sin embargo, a pesar de esta advertencia divina, la humanidad ha caído repetidamente en la idolatría. Desde el becerro de oro que los israelitas hicieron y adoraron mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, hasta las innumerables imágenes y estatuas veneradas en tiempos posteriores, la idolatría ha sido una constante tentación para el pueblo de Dios. El enemigo sabe que la idolatría no solo deshonra a Dios, sino que también desvía a las personas de una relación auténtica con Él. Uno de los ejemplos más evidentes de cómo la idolatría ha penetrado en la fe cristiana es la veneración de imágenes y reliquias en ciertos sectores de la Iglesia. Algunos creen que estas prácticas son un medio para acercarse a lo divino, pero la realidad es que, en muchos casos, estas imágenes y reliquias se convierten en el objeto principal de devoción, relegando a Dios a un segundo plano. Es en este punto donde Satanás encuentra su oportunidad. Él no necesita que las personas lo adoren directamente, le basta con que desvíen su adoración de Dios hacia cualquier otra cosa, incluso algo que parezca piadoso o santo.
La Biblia nos proporciona varios ejemplos de cómo el pueblo de Dios cayó en la idolatría. El relato de la serpiente de bronce en el desierto es uno de los más instructivos. En Números 21, Dios instruyó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Aquellos que miraran la serpiente serían sanados de las mordeduras venenosas de serpientes que Dios había enviado como castigo. Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo de sanación y fe en Dios, eventualmente se convirtió en un objeto de adoración. En 2 Reyes 18, se nos dice que el rey Ezequías quitó los lugares altos, rompió las imágenes y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Neustán. Lo que debía ser un símbolo de la misericordia de Dios se convirtió en un ídolo, y el rey tuvo que destruirlo para restaurar el verdadero culto a Dios. Este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia bíblica y de la Iglesia. Objetos, símbolos o incluso personas que inicialmente sirven para recordar a los fieles la obra de Dios, con el tiempo, se convierten en objetos de adoración en sí mismos. Satanás utiliza estas tácticas sutiles para desviar la atención de las personas de Dios hacia cosas creadas. Es por eso que la adoración de imágenes y reliquias, aunque pueda parecer inofensiva o incluso piadosa, es tan peligrosa. Desvía el corazón del creyente del único que merece adoración y lo enfoca en cosas temporales y creadas. La idolatría no es solo un problema de adoración externa, es un problema del corazón. Jesús dijo, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». La verdadera adoración es una cuestión del corazón, y cualquier cosa que desvíe nuestro corazón de Dios es una forma de idolatría. Satanás lo sabe, y por eso ha sido tan persistente en su esfuerzo por introducir la idolatría en la fe cristiana. Es importante que los cristianos hoy en día estén alertas a las formas sutiles en que la idolatría puede infiltrarse en su vida de fe. Esto no solo se refiere a la veneración de imágenes y reliquias, sino también a cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. El dinero, el poder, la fama, incluso relaciones personales o el ministerio pueden convertirse en ídolos si no se ponen en su debido lugar bajo la soberanía de Dios. En la actualidad, vemos cómo la idolatría toma nuevas formas. En lugar de inclinarse ante estatuas de piedra o metal, muchos hoy adoran ídolos modernos como la tecnología, las celebridades o el éxito material. Estas formas de idolatría pueden ser igual de peligrosas porque, como cualquier otro ídolo, desvían nuestro enfoque y devoción de Dios. Por lo tanto, es vital que los cristianos mantengan sus corazones y mentes centrados en Dios y en su palabra. Debemos examinar constantemente nuestras vidas y preguntarnos si hay algo que esté ocupando el lugar que solo Dios debería tener. ¿Hay algo en nuestras vidas que esté recibiendo más tiempo, atención o devoción que Dios? Si la respuesta es sí, entonces debemos tomar medidas para corregir eso y reorientar nuestro enfoque en Dios. La batalla espiritual por nuestros corazones y mentes es real, y Satanás no cesará en sus esfuerzos por desviar nuestra adoración de Dios. Pero tenemos la promesa de que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, apoyados en la palabra de Dios, y estar vigilantes contra cualquier forma de idolatría que intente infiltrarse en nuestras vidas. La historia del cuerpo de Moisés y la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás es un recordatorio poderoso de cuán serio es este tema para Dios. Él no permitirá que nada ni nadie tome su lugar en nuestros corazones. Como dice en Isaías, «Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». Este es un llamado a la pureza en nuestra adoración, a asegurarnos de que nuestra devoción sea exclusivamente para Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Si este vídeo te edificó, ayúdanos a bendecir a más personas compartiéndolo y dándole like. Haciendo esto ayudas mucho a que el mensaje de Dios llegue a muchas más personas. Pero, no te vayas porque el siguiente vídeo es aún más edificante y sorprendente. Te veo ahí.